listos para escuchar la palabra en el día de hoy? Gloria a Dios. Me alegra que así sea, hermanos. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Con ese ánimo que les veo, les animo a que abran sus Biblias en el Salmo 119. Lo vamos a estudiar completo hoy. No, tomaremos solamente algunos versículos. Y vamos a partir en el versículo número 9 y vamos a leer hasta el 21. ¿Qué les parece? Dios bendiga esos amén. No fueron muchos. Amén, gracias Señor. Creo que es un día hermoso para recordar cosas que Dios ha hablado a nuestra vida seguramente. Y en esta mañana tengo un gran gozo al hablar de un tema obviamente basado en su palabra y que nos lleva o nos anima a volver a esta palabra preciosa, la cual Dios ha inspirado a hombres por medio de su Santo Espíritu para que sean algo que hoy es totalmente indispensable en nuestras vidas. Algo que ha sido muy, pero muy importante en nuestra vida espiritual. Porque ¿qué sería de nuestra vida si no hubiera Biblia? ¿Qué sería de nuestra vida espiritual si la palabra de Dios no estuviera escrita? ¿Cómo conoceríamos a Cristo si es a través de su santa palabra que Dios se ha revelado en la faz de Cristo, en el conocimiento del carácter, de la vida recta, de la pulcritud, de la santidad, de la pureza de Cristo Jesús? Todo eso nos relata la Biblia. Amén. Y el versículo, ¿ya tienen sus Biblias encendidas o abiertas? Entonces el Salmo 119, versículo 9, hace una pregunta y de ahí partimos. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Versículo 18, en el cual estaremos basando hoy nuestra predicación, aunque tomaremos otros. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y podré ver las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y será posible para mí ver la maravilla de tu palabra. Se podría traducir este versículo. El 19 dice: forastero soy en la tierra, soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste, versículo 21, último que vamos a leer. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Amén. Bien, vemos como primer paso entonces es que ver la palabra de Dios y conocerla y tenerla en nosotros es esencial para vivir una vida de santidad, de amor y poder para los propósitos de Dios. Amén. Vea nuevamente el versículo 11. Miren lo que dice el versículo 11. Volvamos ahí un momento. Dice: en mi corazón he atesorado tu palabra. He guardado tu palabra. ¿Para qué? Repitamos eso. ¿Para qué?
¿Cómo entonces debemos evitar el pecado en nuestras vidas? Atesorando, guardando la palabra de Dios en nuestros corazones. Hermanos, ¿saben cuántas personas arruinan sus vidas al no meditar y amar y memorizar la palabra de Dios? El punto no es solamente escuchar una palabra el domingo. Aquí Dios, por medio de su santa palabra, inspirado por el Espíritu Santo, el rey David, quien escribe esto, dice que debemos atesorar esta palabra. Y también he dicho que muchas personas han arruinado su vida por no meditar y amar y a memorizar y atesorar esta palabra. Nos es necesario como cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Como cristianos tenemos la obligación de atesorar esta palabra, porque si somos cristianos debemos guardar esta palabra para que en nosotros haya una influencia de la inspiración de Dios en nuestros corazones. Por lo tanto estará en el carácter nuestro, en la vida nuestra. ¿Lo entendemos, cierto? Creo que es simple lógica entender esto. Dios ha ordenado un camino de piedad y poder, y el camino de atesorar la Biblia en nuestros corazones es el que Dios nos ha mandado a caminar. Yo les digo esto a todos, aunque comencé diciendo en el versículo 9 y hablando de los jóvenes, pero esta palabra no es solamente para los jóvenes. Lo digo a los ancianos, a los mayores, a los padres, a los jóvenes. Mediten y memoricen y atesoren los mandamientos y las advertencias y promesas de Dios en su santa palabra. Amén. No estoy diciendo que sea algo fácil. No estoy diciendo que es muy fácil. Y algunos que ya tenemos más de 25, pues decimos, oiga, es que no es fácil memorizar la palabra. Pero nunca ha sido fácil hacer buenas cosas. ¿Cierto que no? Si usted quiere hacer un mueble fino, si usted quiere hacer una obra de arte, si usted quiere hacer una gran pieza musical, no va a ser algo fácil. Si usted quiere hacer una comida especial, pues no es lo mismo que poner a hacer arroz con huevo. ¿Cierto que no? Si usted quiere escribir un poema, necesita tener tiempo, dedicación. Y no es fácil. Por eso es que la mayoría aquí de nosotros ninguno es poeta, ¿cierto que no? Porque no es fácil. Hermanos, no es fácil de ninguna manera memorizar la palabra. Pero quiero decirles que sí es digno memorizar, guardar, atesorar la palabra en nuestras vidas. Amén. Yo estuve hasta tarde anoche con mis hijas y cuando ya se fueron a acostar, comencé a recitarles algunos versículos. Y fue muy lindo ver a Gaby leyendo su Biblia. Ustedes entenderán que ella no sabe leer, pero coger su Biblia, y yo hacía unos minutos antes le había dicho, ¿cuál es el primer versículo de la Biblia? Y comencé a decírselo. Y cogió su Biblia y comenzó a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabe? Eso me conmovió, hermano. Y siguió mirando su Biblia de dibujitos y decía, y Jonás no obedeció al Señor y por eso, y se sabe la historia. Y luego le enseñaba yo Juan 3:16 y decía, y me encanta escucharla decir estas cosas. Ya con Vela es otra cosa porque ella ya lee y le encanta leer. Y estamos muy contentos por eso. Pero ¿por qué pasar entonces tanto tiempo, tanto trabajo y esfuerzos para repetirle una y otra vez la Biblia a una pequeña niña? Muy simple, hermanos. Cuando sea adolescente, yo quiero que esa niña sea una niña piadosa, que sea una niña pura, santa, amorosa, humilde, tierna, que sea sabia.
Amén. La Biblia dice muy claramente que eso es el resultado de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Jesús lo dijo así en esta gran oración para nosotros en Juan 17:17. ¿Cuántos se la saben? ¿Cuántos se saben Juan 17:17? Pueblo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La santidad es una palabra bíblica para hacer santa o piadosa a una persona, o amorosa o pura o virtuosa o espiritualmente sabia. Amados, todo esto quiero yo para mis hijas. Todo esto quiero para mi vida. Pero todo esto también quiero para la iglesia. Es algo que debemos anhelar todos juntos. ¿Qué les parece? Santificados en su santa palabra. Es lo que necesitamos como iglesia. No es una iglesia que enseña sana doctrina lo que nosotros tenemos que ser. No, tenemos que ser una iglesia que es santificada por su santa palabra. No que tenemos una buena enseñanza. No hay nada de especial en esta Biblia si está en el fondo del mar. Quiero decir que no hay nada de especial en esta Biblia si usted no tiene de esta Biblia en su corazón. Amén. Si estamos santificados por la verdad y la palabra de Dios es verdad, entonces ¿qué deberíamos hacer? Imagine usted que tiene usted un dolor muy fuerte, que está enfermo y usted puede morir. Usted va al médico y le dice eso: mira, si tú te puedes morir por esta enfermedad, pero si tomas esta medicina te pondrás bien y ¿qué? Vivirás. ¿Cuántos sabemos que este es un tema que lo entendemos muy fácilmente? Pero pongamos que usted rechaza tomar la medicina, diciendo: estoy muy ocupado. Las pastillas son muy grandes y difíciles de tragar. Eso es muy difícil, yo no me tomo eso. O es la otra que tenemos muy clara en nuestra vida: es que me olvidé. ¿Cuántos se olvidan de tomar la medicina? ¿Cuántos se han olvidado de tomar la medicina? ¿Cuántos se olvidan de tomar la medicina? Entonces, usted continuará enfermo y podrá morir. Así es con el pecado y la inmadurez espiritual. Si usted rechaza lo que Dios dice que le santificará y le hará maduro y fuerte y santo, entonces usted no será maduro, ni fuerte, ni santo. Es simple lógica, ¿sí o no? Casi se me sale algo por aquí. Bueno. El último versículo que leímos del Salmo 119 en esta mañana ha sido el versículo número 21. Y aquí vemos algo muy común o muy importante. Y es que Dios rechaza, no quiere hablar con aquellos que se desvían de sus mandamientos. Nosotros creemos que todo sigue igual. Es que Dios es bueno. ¿Cuántos han escuchado eso? Y Dios realmente es bueno. Pero no significa que Dios no tenga carácter. Tenemos un muy mal erróneo concepto de la bondad. ¿Por qué? Porque creemos que porque alguien es bueno, tiende a ser como tonto. Yo lo manejo como se me da la gana. Yo hago con esa persona como yo quiera porque él es bueno y al fin y al cabo siempre me dice que sí a todo lo que yo le digo. Eso es un concepto totalmente errado de la bondad. Dios es bondadoso, sin embargo, Dios no es débil en carácter. ¿Cuántos saben eso? Amén. Reprendiste a los soberbios, versículo 21, los malditos que se desvían de tus palabras. Dios no habla con los que le rechazan, con los que rechazan la verdad, con los que de forma deliberada pecan, con los que sabiendo la verdad la omiten solo para no traer sus obras a la luz.
Me hubiera gustado escuchar un amén por eso. Veamos un pasaje en Mateo 21, versículos 23 al 27, y los pongo en antecedentes. Usted puede irlo leyendo ahí. Jesús viene al templo en Mateo 21, 23 al 27. Encontramos una corta historia. Aquí vamos a nombrar también a Juan el Bautista, y los que han venido los viernes, ya creo que están hasta aquí Juan el Bautista, pero es lindo conocerle a Juan el Bautista. Su ejemplo, su testimonio es algo maravilloso. Entonces veamos lo siguiente. Juan está ahí, pero Jesús llega al templo. Él vino al templo, y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron, y mientras él enseñaba le dijeron: oiga, Señor Jesús, no es por nada, pero aquí venimos a saber cuál es la autoridad que usted tiene. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondió Jesús y les dijo: yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, diga conmigo, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y él les hace una pregunta: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, ¿qué dice ahí? Tememos. Eso es algo muy, muy cierto en la vida de alguien que no anda con la verdad. Vive en temores y no es capaz de confrontar la realidad. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él que dijo, y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mis amados hermanos, muchos de los errores y pecados que cometemos nosotros los hacemos sabiendo que no lo debemos hacer, incluso sabiendo lo que la Biblia dice con respecto al pecado que cometemos. Y cuando nosotros hacemos las cosas así, Dios no quiere hablar con nosotros. Jesús dice: entonces, si no me contestáis, si no me dais respuesta, yo tampoco les daré respuesta a ustedes. ¿Lo pueden ver? Si no me contestan, si no me dicen la verdad, tampoco tendrán una respuesta de parte mía. Yo no le voy a decir nada, por cuanto ustedes no vienen con verdad a mí. Jesús conocía el corazón de los hombres que lo vinieron a preguntar. ¿Cierto que sí? ¿Están seguros? Amén. Digan amén. Bueno, gloria a Dios. Una oveja salió por ahí. Ahora, vamos a ver. Jesús hoy conoce lo que usted piensa. Se acabaron los amenes, porque eso sí como que nos causa problemas, ¿cierto? Jesús sabe lo que usted piensa. Jesús sabe cuando usted no le da respuestas. Y déjame decirle que Él dice en su palabra que Él no está de acuerdo con los que se desvían de su palabra. O sea, los que conociendo la verdad la omiten. Hermanos, eso es no abrazar la palabra, no retener, no conocer, no valorar, no agradecer, no estimar la palabra que Dios ha dejado para nosotros. Por tanto, cuando alguien obra de esa manera, no puede estar viviendo la libertad con que Cristo le ha hecho libre. Amén. Si usted está en esa condición, si usted sabe que está en un pecado, si usted sabe que hoy no le está dando respuestas genuinas a Dios a través de su palabra, y que usted de todas maneras deliberadamente sigue consistentemente en un pecado, hoy tiene una gran oportunidad de parte de Dios para volver a su palabra, para pedirle a Dios: Señor, ayúdame, porque sé que no estoy obrando bien, y tu palabra me dice que soy un maldito cuando deliberadamente dejo tus mandamientos.
Debo volver a tu palabra. Amados hermanos, la lectura, meditación y memorización y el aprecio, la estima por la palabra que Dios nos ha dado es el diseño de Dios para vencer el pecado y volvernos personas fuertes, piadosas, maduras, amorosas, sabias en Cristo Jesús. Estas son maravillas que podemos ver en la palabra de Dios. Maravillas que nos transformarán profundamente si realmente las vemos y las atesoramos en nuestros corazones. Pero no las podemos ver. No las podemos ver las maravillas de Dios en su palabra sin la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Amén. ¿O ya se quieren ir? Lo que también vemos en el texto es que no podemos entonces ver las maravillas de Dios en la palabra sin la ayuda sobrenatural de Dios, si Él no abre nuestros ojos. Y esto es porque hemos caído, porque tenemos una naturaleza caída y estamos corruptos y muertos en pecado y por tanto ciegos e ignorantes y somos duros de cerviz. Eso significa orgullosos. Pablo nos describió o nos describe a nosotros así en Efesios 4:18. Él dice que nosotros, o dice así el versículo, Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Entenebrecidos en su, o sea, en nuestro entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos y que en nosotros hay, por la dureza de sus corazones y de nuestros corazones. Alguien quien escribió sobre este mismo asunto, sobre este mismo problema, fue Moisés. En Deuteronomio 29, versículo 2 al 4 leemos. Si quiere buscarlo. ¿Lo encontraron? Y convocó Moisés a todo Israel y les dijo: ¿habéis visto? Repita eso conmigo. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto? Yo tengo seguro otra versión. Aquí dice: aquellas grandes señales y maravillas, pero hasta el día de hoy, ¿qué dice ahí? El Señor ¿no qué? ¿Lo tienen o no? El siguiente, el 3. No nos ha dado, ¿qué? Corazón para entender. ¿Y qué sigue diciendo? Ni ojos para ver, ni oídos para oír. Noten esto que hemos leído. Habéis visto. ¿Cierto que sí? Deuteronomio 24, 2 al 4. Dios no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Pero Moisés acababa de decir: ¿habéis visto todo lo que Dios ha hecho? Lo ha hecho delante de vuestros ojos, pero no nos ha dado todavía entonces Dios un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. No podrán ver. Esto nos deja muy claramente que nadie puede ver la gloria de Dios, lo sobrenatural de Dios, si Dios no le abre los ojos. Amén. ¿Está claro ese punto? 29, 2, 4. Lo dije varias veces. Dije 24. Yo sabía, era para probar a ver si saben la Biblia. 29, 24 dice ahí. 29, 2 al 4. Ok.
Entonces ahora lo retomamos para que no se enojen ni me miren mal. Y convocó Moisés a todo Israel y les dijo: habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto. ¿Cierto que dice así? Pero mire también lo que dice al final. Dice: aquellas grandes señales y maravillas, pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces note que Dios lo hizo delante de los ojos de ellos. Así dice la Escritura. Ahora sí, ¿están de acuerdo? Bueno, no todos, pero bueno. Amados hermanos, este debe ser nuestro ruego. Somos culpables y somos corruptos e ignorantes y ciegos sin la iluminación de Dios, sin la iluminación que aviva nuestras vidas, que nos anima, que llega a ser tierna nuestra vida, pero también esta iluminación de parte de Dios que nos abre los ojos. Es una iluminación humillante. ¿Y saben por qué? Porque cuando podemos ver con los ojos de Dios, conocemos nuestra propia condición. Y cuando conocemos nuestra propia condición, no tenemos otra cosa que recurrir a la misericordia de Dios, porque usted y yo sabemos que necesitamos cada día de misericordia por la forma de vida, por el estilo de vida, por lo que nuestros corazones hablan. ¿Ok? Sin la iluminación de parte de Dios, sin su intervención divina, nunca veremos la belleza de la realidad espiritual que se encierra en este precioso libro que Dios mismo inspiró para usted y para mí. Si Dios no abre los ojos de nuestros corazones y nos da una nueva sensibilidad espiritual, nunca veremos la maravilla y la gloria de lo que la palabra de Dios nos enseña. El propósito de enseñar y conocer esto es hacernos anhelar y tener hambre de Dios, y que pidamos y roguemos la ayuda de Dios en la lectura de la palabra. Hermanos amados, necesitamos clamar a Dios para que Él nos ayude a volver a la palabra. Tal vez usted dirá: bueno, pastor, ¿cómo es eso? Es que yo entiendo que yo, siendo cristiano, ya las cosas ya funcionan. Si yo he entregado mi vida al Señor, ya el Espíritu Santo está morando en mí. Amén, es cierto eso. Pero ¿es suficiente eso? ¿O hay algunas otras cosas que deben pasar? Veámoslo con la palabra. En Lucas 24, versículo 44 y 45, les mostraré algo. Y en el contexto les quiero decir que el Señor había resucitado y se aparece a los apóstoles y les dice varias cosas. Entre ellas les dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Él ya les había prevenido de lo que iba a pasar, de la muerte y crucifixión. Ahora tampoco lo encuentran. 24:44, Lucas 24:44. ¿Ya lo encontraron? Ok. Entonces Él les dijo, versículo 44, lo repito: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y mire el versículo 45. Me gustaría que ustedes lo leyeran en voz alta. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Necesitamos orar para que Dios nos ayude a ver si conocer y aceptar la verdad de la palabra de Dios es esencial para ser santos y amorosos y maduros y estar seguros de ir al cielo. Necesitamos la ayuda de Dios para que esta verdad se haga real en nuestras vidas. Mira, hay gente que es salva y todavía vive como si no lo fuera. Y hay gente que no es salva pero dice serlo. Hay en algunos todavía ciertas dudas y confusiones. Pero es necesario que Dios abra nuestros ojos para entender estas verdades. Amén. Amados hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? ¿O son angelitos aquí?
Entonces, si por naturaleza no vemos las maravillas de la palabra de Dios, ni nos sentimos atraídos a la palabra de Dios y a su gloria, hermanos, entonces estamos en una condición desesperada y necesitamos orar a Dios para que nos ayude a ver toda su gloria. Yo quiero que usted conmigo le pida: Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu palabra. Abre mis ojos, Dios, para ver las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, para comprender la verdad que está escondida para todos que no conocen que tú eres el Señor y el Salvador de este mundo. Abre mis ojos, Dios, para que pueda gozarme en el estudio de tu palabra. Abre mis ojos, Dios, para enamorarme más de tu mensaje. Abre mis ojos, Dios, para enamorarme más de ti. Abre mis ojos, Dios, para verte a través del carácter de Cristo, en la faz del rostro de Cristo. Abre mis ojos, Dios. Necesito poder caminar firmemente, basado y fundamentado en tu santa palabra. Abre mis ojos, Señor. En otras palabras, la oración es esencial, es clave para la vida cristiana. Porque realmente la forma en que la palabra de Dios se hace efectiva y puede ser desatada y desatado todo su poder en nuestras vidas es a través de la palabra, pero acompañada de oración. Amén. La gloria de la palabra de Dios es como el resplandor del sol en el rostro de un ciego. A menos que Dios abra esos ojos, no podrá ver su gloria. Y si no vemos la gloria, no seremos transformados. Solo un nacido de nuevo puede ver la transformación en su propia vida. O sea que si no puede ver la gloria de Dios en su palabra, probablemente es que no eres hijo de Dios. Tal vez solamente un candidato. Pero si tú estás leyendo la palabra y te aburre y no te interesa y es menos valiosa que cualquier mueble de tu casa, es porque no estás viendo la belleza, la grandeza, la majestad, la virtud, lo sublime de Dios. Y si no estás viendo eso, clama hoy a Dios y dile: Señor, abre mis ojos, quiero conocerte más. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso es que mi clamor hoy es: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Este debe ser nuestro clamor, ya lo dije hace un momento. Que Dios abra los ojos, nos abra los ojos para ver y volver a ver su santa palabra. Su palabra dice que en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo pide por sabiduría y revelación. Ora y dice así: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza en Cristo Jesús, cuál es la esperanza del llamamiento que Dios ha hecho a sus vidas. En otras palabras, Pablo les decía: les he enseñado estas cosas y ustedes las han recibido con sus sentidos externos, pero a menos que perciban esa gloria con sus sentidos espirituales, o sea, con los ojos de vuestro corazón, ustedes no podrán ser cambiados. No es solamente escuchar. Yo le invito a que usted clame a Dios para que Él le abra los ojos espirituales, los ojos de su corazón, para entender lo que Él quiere decir, para entender el propósito por el cual Él le envía a usted esta palabra. Y cada palabra. No es que yo declaro la palabra y la repito como un loro. No se trata de eso. Oh, que el Señor nos libre de tomar la palabra como algo solamente, como un estudio de loro, de repetir solamente cosas por repetirlas. O porque alguien dijo algo, yo lo repito.
Dios nos libre de ser así. Porque lo que demanda Dios es otra cosa. Efesios 3, 14 al 19, vemos también a Pablo enseñando algo que creo que para nosotros hoy es importante, y por eso me he atrevido a traer esta parte del mensaje aquí. Aunque pareciera que voy por diferentes rutas, espero en el Señor que ustedes hoy puedan entender cuál es el propósito de este mensaje. Efesios 3, 14 al 19. Parece que hoy estoy un poco muy rápido para decir números. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19, leamos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Quisiera hacer una pausa ahí y preguntar, y que usted se pregunte ahora en el contexto de lo que hemos dicho, de la palabra de Dios, del valor de la palabra de Dios. Cuando hablamos de las riquezas de su gloria, yo le pregunto, ¿habrá una riqueza mayor que la riqueza del Señor? ¿O es que su gloria no es suficiente para usted? Y tal vez tendríamos que hacer un estudio de qué es la gloria de Dios. Pero yo no creo que estemos totalmente cerrados para no entender que la gloria de Dios encierra majestad, encierra todo. ¿Ok? Y sigue diciendo el versículo 16 en su segunda parte. Voy a repetirlo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre ¿qué? Interior. Su hombre interior. Escuche esto, que era y que es el blanco preferido por Satanás. Es allí donde se enfría la fe en su hombre interior. Es ahí donde el amor es vacilante, no fluye, y donde uno pierde la esperanza en ese hombre interior. Pero eso que Dios nos dice hoy por medio de su Santo Espíritu y el apóstol Pablo, todo ese deseo y esa oración de Pablo, el doblar sus rodillas, tiene un medio. Y ese medio es, en la última frase, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Amén. Por la intervención del Santo Espíritu. Y mira lo que dice el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Piensen lo que estoy diciendo. Piense que si yo le digo, estoy orando para que Cristo habite en sus corazones, usted me podría decir, aló pastor, un momentito, yo soy nacido de nuevo. ¿Cierto que pudiera reclamar eso? Y con razón. Y aquí entonces la pregunta sería, Pablo, ¿acaso Cristo no moraba ya en el interior de aquellos hermanos? Entonces, ¿qué significa esta frase? Encontremos una cosa, y es que una cosa es que Cristo viva en nosotros, y otra muy distinta es que Cristo gobierne nuestro ser. Amén. Por eso la diferencia. La oración no era para que Cristo, o no es para que Cristo vuelva a sus corazones, sino para que ustedes y ellos allá tuvieran en el hombre interior, escuche esto, su hombre interior, su ser interior totalmente gobernado por Dios. Esa es la diferencia de oír, y la otra cosa es recibir y poner por obra. Cuando yo recibo y pongo por obra en mi hombre interior, significa que esta palabra gobernará mi vida. Amén. Sigue diciendo el versículo, a fin de que arraigados y cimentados en amor, cimentados, es decir, fundamentados, que puede compararse a un edificio que podía ascender como un castillo fortificado en medio de las tempestades ideológicas de ese tiempo. Por eso les escribía Pablo a estos hombres estas cosas. Pero déjeme decirle que es necesario que hoy
retomemos estas palabras, volvamos a estas palabras para que realmente estar seguros de que estamos cimentados y arraigados en el amor de Cristo, en su santa palabra, porque también hoy nosotros estamos totalmente inmersos en un mundo, no que vivamos en el mundo, pero un mundo lleno de ideologías, lleno de enseñanzas totalmente contrarias a la verdad de esta santa palabra. Verdades de ellos que chocan con nuestras verdades absolutas, verdades superficiales y relativas que ellos tienen, que chocan con nuestra verdad absoluta de que solamente Cristo es suficiente, que no necesitamos a nadie más sino a Cristo para ser un día salvos por la eternidad. Amén. Versículo 18. Y entonces seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, no los santitos, eso de yeso, no, con todos los hermanos, todos en una misma fe, creyendo que Cristo es suficiente, que seamos completamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En otras palabras, cuál es la grandeza de esta palabra que Dios ha dejado para usted y para mí, y la vida de Cristo reflejada en esta palabra, y de conocer, versículo 19 y último, el amor de Cristo que excede a todo entendimiento, conocimiento. Conocer el amor de Cristo. Aquí está comprimido en estos 66 libros que Dios ha querido regalarnos por gracia. ¿Sabe una cosa, hermanos? Esto es un regalo de gracia. Usted y yo no merecíamos esta palabra, pues usted y yo estábamos presos en nuestros delitos y pecados, estábamos en tinieblas, y Él ha querido traernos a su luz admirable y usa su santa palabra. Por eso necesitamos volver a esta palabra. Amén. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya, aleluya. Esta palabra es importante, hermanos. No es un libro para cargar como un desodorante debajo del brazo. Amén. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Pablo escribe de Éfeso a estos hermanos. Pablo tuvo que huir de Colosas porque lo iban a matar. Y le tocó dejar a los hermanos prácticamente abandonados. Él estuvo corto tiempo con ellos. Pero como tuvo que huir de ahí, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Con cuál objetivo? De que tuvieran inteligencia espiritual. Sí existe, hermano, sí existe la inteligencia espiritual. Vemos que él le está escribiendo ahora a cristianos. Le está escribiendo a una iglesia que se ha establecido. Lo que demuestra que para nuestros ojos espirituales, para que nuestros ojos espirituales vean, debemos continuar orando hasta llegar al cielo. Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren ir? Amén. Comiencen a orar. Hemos estado estudiando desde al inicio, desde el versículo 18 del Salmo 19, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? 119, versículo 18 comenzamos, ¿cierto que sí? Yo quiero hacer un pequeño viaje por el Salmo 119. Ya casi termino, no se preocupen. Y quiero que veamos algunas cosas o algunas oraciones con que usted puede impregnar su lectura bíblica, con que usted puede impregnar su estilo de vida, su estilo de vida espiritual o su vida espiritual. Y ya leímos el versículo 12. En la parte B dice: Señor, enséñame tus estatutos. Bendito Jehová, enséñame tus estatutos. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que traer a nuestra oración es nuestro ruego a Dios.
para que Él nos enseñe su palabra. Amén. La verdadera enseñanza de la palabra de Dios solo es posible si Dios mismo se vuelve el maestro en y a través de todos los demás medios de enseñanza. Que Dios sea nuestro maestro. Debemos pedirle a Dios que Él no oculte de nosotros su palabra. En el Salmo 19 lo vimos, en el versículo 19 lo vimos. No escondas de mí tus estatutos, tus mandamientos, Señor. La Biblia advierte de la horrible corrección o juicio que ocurre cuando la palabra de Dios nos es quitada. ¿Ok? Debemos orar para que Dios nos ayude a comprender su palabra. El versículo 27 dice: hazme entender el camino de tus preceptos. Aquí entonces pedimos a Dios que nos haga comprender, que haga lo necesario y nos haga comprender, nos ayude a comprender su palabra. También podemos leer en el versículo 36 del Salmo 119: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. El gran problema con nosotros no es fundamentalmente nuestra razón, sino nuestra voluntad. Por naturaleza, nosotros no nos sentimos inclinados a leer ni meditar la palabra. Generalmente tenemos pereza para meditar y leer la palabra y para memorizar la palabra. Así que debemos orar para que Dios incline nuestras mentes ¿a qué? A su santa palabra. ¿Puede pedirle eso a Dios? ¿Sabe? Tenemos una ganancia al tener una mente tan limitada. Ya me miraron raro. Dios es omnisciente, pero gracias a Dios que nosotros no somos eso con respecto a lo que estoy diciendo. Les explico. Ninguna mente puede tener más de un pensamiento al mismo momento. O sea, usted no puede pensar en 5 cosas en el mismo instante. Usted puede pensar en muchas cosas, pero no puede pensar en 5 cosas a la vez. Diga gloria a Dios. ¿Y saben por qué? Imagínense que tuviéramos capacidad de pensar a la vez 5 o 50 cosas y todas fueran pecado. Wow. Qué terrible sería nuestra condición. Oremos entonces para que Dios nos vivifique para guardar su palabra. El Salmo 119, versículo 88 dice: vivifícame conforme a tu misericordia para que guarde el testimonio de tu boca. Oh, gloria a Dios. Dios es consciente de que necesitamos en esta vida una vida llena de energía para entregarnos a la palabra y a su obediencia. Así que debemos pedir a Dios por esta necesidad básica. Necesitamos tener ánimo para que guardar el testimonio. Necesitamos ser vivificados en su palabra. Necesitamos estar cerca de esta palabra. Que haya algo en nosotros que nos incline a guardarla, a buscarla, a leerla, a meditarla, a atesorarla en nuestras vidas. Amén. Necesitamos realmente ser establecidos en nuestro caminar en la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? El versículo 133 del Salmo 119 dice: afirma mis pasos en tu palabra. Somos dependientes del Señor, no solamente para el conocimiento y la vida, también para nuestro caminar en la palabra, para que sea establecida en nuestras vidas. No podemos hacerlo por nosotros mismos, ¿saben eso? No es con fuerza, sino es a través de su Santo Espíritu que podemos alcanzar estas cosas. Tenemos que clamar a Dios para que Él nos busque cuando nos desviamos de su palabra. Salmo 119, versículo 176 dice: me he descarriado como oveja perdida, busca a tu siervo. Wow.
Yo sé que aquí ninguno se descarría nunca, nada. Eso no es aquí, eso no pasa aquí, ¿cierto? Pero bueno que lo sepan por si acaso. Hazme volver, ayúdame a volver a tu palabra. En el momento en el que, Señor, estoy confundido, en que a veces he sido atacado, cuando tengo el deseo de pecar, Señor, ayúdame, que me estoy perdiendo. Búscame, Señor. Tráeme a ti cuando yo de mi propia voluntad quiero apartarme. Ten misericordia de mí. Abrázame. Enlázame con lazos de amor. No permitas que yo me vaya de tu camino, Señor. Pon señales en el camino, Señor. Si es necesario, ponme un palo atravesado como a los burros malcriados, como a la oveja callejera, Señor. Cuelga de mí un gran palo que no me permita salirme del camino. Haz lo que quieras, búscame, pero no permitas que yo me vaya, Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden clamar hacia Dios? ¿Cuántos pueden decir, Señor, te necesito para dar cada paso en mi vida? Porque el mundo me jala, porque las cosas me atraen, porque las luces del mundo quieren encandilarme. Señor, búscame. Te necesito en cada instante de mi vida. Es sorprendente aquí que este hombre piadoso en ese momento, el escritor de los salmos, David, termine con un salmo, con una confesión de pecado y expresando la necesidad que Dios venga a buscarle, a traerle de vuelta. El mismo David escribe esto. Debemos orar una y otra vez por estas cosas. Así que como conclusión puedo decirles que anhelar ser santos y amorosos y estar radicalmente comprometidos al propósito de Dios en esta iglesia, en esta ciudad y en todo momento de nuestras vidas, si queremos ser eso, debemos ser personas que atesoran la palabra en sus corazones. Y además, y aún más, debemos ser personas que conozcan su condición desesperadas sin Dios y que Él ha diseñado la oración, la meditación y el estudio de la palabra como el modo en que nuestros ojos serán abiertos para ver las maravillas de la palabra y ser cambiados, volver a la palabra para vivir en el Espíritu. Esa es la palabra que Dios ha dado a esta iglesia. Y yo quiero que usted hoy piense una vez más en esto. Le pido que piense en esto. El modo en que Dios ha diseñado para que nosotros podamos entender nuestra condición y ser sacados de nuestra condición es la meditación, la oración y el estudio de la palabra. Abre mis ojos, Señor, para que vea las maravillas de tu palabra. Abre mis ojos, Señor, para que vea las maravillas de tu palabra. Abre mis ojos, Señor, para que tú reveles tu palabra, Señor. Para que yo tenga que decirle a aquellos que andan sin luz, sin fe, sin esperanza. Para que yo sea una herramienta en tus manos. Abre mis ojos, Señor. ¿Cuántos se lo quieren pedir a Dios? Señor, abre mis ojos porque he caminado durante mucho tiempo sin darme cuenta realmente de lo que tu palabra dice. Realmente me sorprende y me anima, me toca en el corazón la forma tan ferviente como el salmista escribe y cuenta estas cosas que pasan en su vida. De una forma ferviente, apasionada por la palabra de Dios. Cuánto más ferviente deberíamos ser nosotros. Aquí en el versículo 147 del mismo Salmo 119, él dice algo que también es importante y dice:
Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Este hombre no esperaba que el sol saliera para estar buscando en su palabra. Eso significa levantarse temprano a buscar en su palabra. Voy a adelantarles algo. La primera semana de noviembre, y a partir de ahora, y espero en el Señor que eso quede establecido, será la semana de oración en esta iglesia. Y todos los días estará abierta desde temprano en la madrugada para venir a clamar a Él. La primera semana de noviembre. Eso lo vamos a poner después en los avisos. Les quiero decir que Dios me está llevando a esto. Dios me está hablando de una oración continua. Va a haber una semana de estudio solamente de la oración. Y será oración continua. Ya más adelante les estaré contando más sobre esto. Mientras tanto, me gustaría que todos oráramos. Me gustaría que todos oráramos por una iluminación sobrenatural cuando leemos su santa palabra.